Dios es bueno en todo tiempo y damos gracias a Él porque Él en este tiempo poderoso nos está enseñando tantas cosas que antes no conocíamos. En este tiempo estamos aprendiendo, estamos escuchando tanta palabra que antes no se nos había revelado y en este tiempo el Señor nos está revelando su palabra, nos está dejando ver cosas que antes no habíamos visto, nos está abriendo nuestro entendimiento para que podamos escuchar y entender realmente su voluntad a través de su palabra. Así que es importante en esta serie, en este proceso, glorioso en el que estamos ya en el día 19 de este proceso, de estos 40 días de humillación, estos 40 días de humillarnos en la presencia del Señor. Hoy es el día 19 y poder seguir avanzando, poder seguir entendiendo lo importante que es humillarnos delante de nuestro Padre Celestial. La necesidad que cada uno de nosotros como hijos tenemos de humillar nuestra vida delante del Señor, traer nuestro corazón humillado y rendido delante de Él en todo tiempo. No es de vez en cuando, es en todo tiempo en que debemos humillar nuestro corazón delante del Padre Celestial. Gloria al Señor. Quiero dar lectura en Primera de Pedro, capítulo 5, y voy a dar lectura hasta del versículo 6 al 10, porque hoy quiero hablarles acerca del poder de la humillación, el poder tan grande que hay en la humillación. Cuando nosotros venimos con un corazón rendido y humillado delante de nuestro Padre Celestial. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 10, que les voy a dar lectura, dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dice el versículo 8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Gloria al Señor. Aquí hay unos beneficios gloriosos que recibimos nosotros por causa de la humillación. La Biblia nos está hablando claramente y nos está diciendo que hay un tiempo glorioso de recompensa por causa de la humillación. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, cuando nosotros traemos nuestro corazón humillado y rendido delante de nuestro Padre Celestial, hay un poder grandísimo en la humillación y es que somos restaurados. En la humillación somos restaurados. Cuando nosotros nos determinamos a humillarnos delante del Señor, somos restaurados. Y todo eso es que es importante que nosotros lo entendamos. Que la humillación no es solamente venir delante del Señor llorando y llorando y dándonos golpes de pecho y autoculpándonos, mirándonos como miserables, mirándonos como siempre culpándonos todo el tiempo, cuando ya Dios no nos culpa, cuando ya Dios no nos juzga, solo que Dios nos está llamando a la restauración, a una dependencia total y absoluta de Él, que nosotros podamos
abandonar completamente nuestra dependencia en Él, o sea, abandonarnos en Él, en Él, que seamos nosotros hombres y mujeres que dependemos única y exclusivamente de la misericordia de nuestro Padre Celestial, que a través de la humillación nos fortalecemos, que a través de la humillación recibimos las fuerzas que provienen del Señor, que Él es el que nos afirma cuando nos humillamos delante de Él, que Él es el que nos ayuda a que nos podamos fundamentar sobre ese, o sea, a establecer y afirmar sobre ese fundamento sólido. Entonces, ¿qué es todo lo que los beneficios que nosotros recibimos cuando nos humillamos? Es que somos restaurados. Él mismo es el que nos sostiene, Él mismo es el que nos fortalece, Él mismo es el que nos afirma y es quien nos fundamenta. Entonces, todo esto que les acabo de decir, todo lo que les acabo de leer aquí en este precioso libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos del 6 al 10, que sería muy bueno y muy importante que ustedes lo anoten y que lo lean y lo escudriñen y que mediten en esta palabra en su casita, es que podamos entender entonces que todo esto es parte del beneficio que recibimos nosotros cuando nos humillamos delante de nuestro Padre Celestial. Usted se siente débil, usted humíllese delante del Padre Celestial. Si usted se está sintiendo que ya no tiene fuerzas alguna, usted se está sintiendo que la debilidad espiritual es tan grande y aún física, usted humille su corazón delante del Señor. Cuando nosotros nos sentimos todavía dudosos, cuando todavía estamos como con el corazón, la mente dividida, que no sabemos realmente quién somos, humillemos nuestro corazón delante del Señor para que Él nos afirme. Cuando aún todavía nuestra dependencia está en el hombre o en el sistema de este mundo, cuando nosotros estamos en una dependencia de lo que otra persona nos pueda dar o nos pueda proveer o de lo que puedan hacer por nosotros, humillemos nuestro corazón delante del Señor porque Él nos mostrará que Él es quien nos sostiene. Cuando estemos en una situación donde queremos abandonar todo, que ya sentimos que ya no podemos más, ay, ya no soy capaz, dirán algunos, ya quiero como tirar la toalla, ya quiero ya soltar, no suelte, no suelte su asignación, no suelte la encomienda que Dios le entregó, perdón, no suelte el ministerio, no suelte lo que Dios ha puesto en sus manos, más bien hay que humillar el corazón delante del Padre Celestial, hay que venir a su presencia y rendir el corazón a Él. Hay que venir y traer delante del Padre Celestial todo lo que somos, lo que tenemos y lo que representamos, porque somos demasiado imperfectos. Nosotros somos débiles y a veces dejamos que esas debilidades nos gobiernen, dejamos que esas debilidades nos pongan a nosotros en una condición que en lugar de darle gloria al Padre, lo que hacemos es que prácticamente nos vamos apartando cada vez más y más de Él. Y es necesario, amados, como dice la palabra de Dios, que vengamos ante Él humillados, rendidos, como dice el apóstol Pedro, humíllense ante el gran poder de Dios. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Qué nos dice entonces Él? Que pongamos todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades en las manos de Dios. Que dejemos de estar tratando de arreglar las cosas a nuestras propias fuerzas. Que dejemos de tratar de hacer que las cosas pasen o que sucedan como nosotros queremos que sea. Tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Él y a traerle a Él todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades. Todo hay que traerlo y ponerlo a Él, rendido a Él, porque Él es el que cuida de nosotros. Él es el que cuida de nosotros. Nos está diciendo también que estemos alerta, que nos cuidemos de nuestro gran enemigo o adversario, que es el diablo, porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y él dice en el versículo 9, manténganse firmes y sean fuertes en su fe. Qué tremendo que nos está haciendo este llamado a que nosotros nos mantengamos firmes contra el enemigo. Firmes contra el enemigo y que seamos fuertes en la fe.
esa necesidad de mantenernos fuertes en la fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vemos entonces los beneficios tan grandes que recibimos nosotros a través de la humillación. Cuando nos humillamos, somos restaurados. Oiga, escuche. Cuando nos humillamos, somos restaurados. No hay forma de nosotros poder recibir restauración en todas las áreas de nuestra vida. Es en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos restauración en la salud, necesitamos restauración en las finanzas, necesitamos restauración en el hogar, necesitamos restauración nosotros mismos, pues, espiritualmente. Ciérreme los micrófonos, Carmencita, se te prendió el micrófono. A ver, aquí yo cierro estos micrófonos. Se están prendiendo los micrófonos, ¿por qué? Bueno, estamos en vivo. Ahorita mismo estamos aquí conectados en una reunión virtual, pero también estoy transmitiendo en vivo por Facebook. Y la transmisión se verá después entonces de las 10 de la noche. Pero como todo se vale en vivo, así que, bueno, ustedes me disculpan, se están prendiendo todos los micrófonos, ¿sí ven? Asegúrense de que sus micrófonos estén cerrados cuando ustedes entren, porfa, porque yo estoy grabando aquí en vivo. Entonces, lo más importante de nosotros poder entender es que humillarse no es lo mismo que ser humillado. Son dos cosas totalmente diferentes. El Señor, cuando nos llama a que nos humillemos, o sea, lo está haciendo con amor, y Él mismo nos está diciendo humíllense, nos está hablando a través de las escrituras, humíllense. Él mismo nos está diciendo humíllense delante de mi presencia, vengan a mí en humillación, venga, humíllense y yo los exaltaré a ustedes a su tiempo. Humíllense bajo la poderosa mano de Jehová, dice también en otras versiones. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová y Él los exaltará a su tiempo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a humillar nuestro corazón delante del Señor. Porque cuando nosotros humillamos nuestro corazón, traemos todo nuestro ser en humillación delante del Señor, cosas grandes y sorprendentes pasan en nuestra vida. Cuando nosotros vemos que hay algo que no está bien en nosotros, que hay algo que no está bien, ya sea en la salud, ya sea en las finanzas, ya sea en las relaciones personales, ya sea en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en todo lo que está pasando en nuestra vida y a nuestro alrededor, tenemos que venir en humillación delante del Señor. No hay otra manera que podamos salir en victoria de cualquier situación que nosotros estemos pasando o enfrentando si no nos humillamos delante del Señor. Es imposible, mis amados, cuando nosotros tratamos de arreglar las cosas en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros nos enfrascamos en algún pensamiento, en cualquier situación donde creemos que nosotros tenemos el poder para arreglar situaciones que solamente se pueden arreglar cuando tenemos un corazón alineado al Señor. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nos humillemos delante del Señor, nos está diciendo que en medio de toda circunstancia, que en medio de todo lo que se esté viviendo, ya sea en nuestra propia vida emocional y espiritual, o sea, en una relación en la casa, con los hijos, en la pareja, en el matrimonio, en el trabajo, con un jefe, con los compañeros, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. Hay problemas en la economía, hay problemas en la salud. Nosotros tenemos que traer nuestro corazón en una humillación total delante del Padre Celestial. ¿Para qué? Para que Él, como dice la palabra, y era exactamente lo que estábamos diciendo ahorita, para que Él nos restaure. En la presencia del Señor, en medio de la humillación, hay restauración. Hay restauración. Escuche esto. Lo importante de nosotros recibir restauración en la presencia del Señor por medio de la humillación. Cuando
estamos en medio de un problema que pensamos que nosotros no lo podemos solucionar. Eso de estar creyendo nosotros que podemos solucionar todos los problemas de nuestras propias fuerzas, eso es orgullo. Orgullo. El no querer venir delante del Señor a rendir y a exponer nuestro corazón. En este proceso de estos 40 días donde estamos humillando nuestro corazón delante del Señor, de aquí vamos a salir en una gloria poderosa, en una victoria tremenda, tremenda, porque vamos a salir restaurados. Vamos a salir de este proceso aprendiendo a depender de Dios a un 100%. Vamos a salir fortalecidos, vamos a salir afirmados y fundamentados en el fundamento sólido. Y para eso tiene que haber una disposición del corazón, mis amados. Tiene que haber disposición del corazón. No se trata simplemente de conectarnos. No se trata simplemente de que vamos a estar aquí conectados durante todos estos 40 días, aquí en esta reunión virtual, aquí donde estamos y quise compartir esta transmisión ahorita porque es muy importante que también todas las personas que vean este video puedan entender la importancia tan grande que hay y no solo la importancia, la necesidad de vivir con un corazón humillado delante del Señor. Porque es la humillación lo que nos ayuda a nosotros a poder afirmarnos en el fundamento sólido. Es la humillación lo que hace que mantengamos fortalecidos en el Señor y en su palabra. Es lo que nos ayuda a sostenernos en Él. Es la humillación. En medio de los tiempos tan terribles que vienen, lo único que nos va a poder sostener a nosotros es la humillación delante del Padre Celestial. Y esto es un entrenamiento. Esto es un entrenamiento. En medio de los tiempos tan difíciles que vienen, usted y yo vamos a poder sobrevivir y nos vamos a poder mantener firmes hasta el final y vamos a poder darle gloria al Señor y vamos a poder mostrarlo a Él y lo vamos a poder dar a conocer a Él y lo vamos a poder representar a Él como verdaderos embajadores que somos del reino de Dios. Solo si mantenemos con el corazón humillado delante del Señor. No hay otra manera, no hay forma de poder mantenernos firmes, fundamentados sobre la roca. No hay manera de nosotros poder mantenernos restaurados y poder ir a restaurar a otros. No hay forma de que nosotros podamos afirmarnos y poder ayudar a otras personas también a que sigan avanzando en el camino del Señor si no vivimos con nuestro corazón humillado delante del Señor. Ustedes saben que David, mis amados, David, el rey David, según las escrituras, tenía un corazón conforme al de Dios, porque David era un hombre que amaba la humillación delante del Padre. David se humillaba delante del Señor. Si había algo que David amaba, era la humillación delante del Señor. David vivía humillado delante de Dios. Él se equivocaba y él venía y se humillaba delante de Dios. Él cometía errores igual que nosotros, porque David también era imperfecto como lo somos nosotros. Y David se humillaba delante del Señor. David amaba la humillación delante del Padre. La humillación, como les dije anteriormente, no tiene nada que ver con el llorar y llorar y llorar y venir con palabras de conmiseración, ni venir a llorar y a llorar y a llorar y mirándonos quizás como víctimas delante del Señor. La humillación tiene que ver con rendirle nuestra vida a Él completamente. La humillación tiene que ver con que nos presentamos delante del Señor rindiéndole a Él todo lo que somos, lo que tenemos y lo que representamos, reconociendo que nosotros en nuestra identidad sin Cristo no somos nada. Que nosotros, si nuestra identidad no está fundamentada en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, nosotros simplemente somos unos huérfanos, personas que pensamos que podemos salir adelante sin la ayuda de Dios. Vivimos una vida de vanidad, una vida de mentira, de puro engaño, porque nos engañamos a nosotros mismos. Cuando nosotros no humillamos nuestro corazón delante del Señor, reconociendo que necesitamos el consejo de Dios en todo tiempo, que necesitamos la dirección de su Santo Espíritu en todo tiempo, que necesitamos para poder afirmarnos en el Señor, con esa fe verdadera, con esa fe inquebrantable, con esa fe que mueve montañas, con esa fe que es lo que realmente agrada al Señor. Necesitamos vivir humillados delante del Señor. Necesitamos humillarnos delante de nuestro Padre Celestial.
Necesitamos reconocer que somos demasiado imperfectos, que fallamos todo el tiempo a Dios, que somos muy dados a las cosas de aquí abajo y que por eso es que no podemos hacerle frente a tantas cosas que están pasando en este tiempo. Y lo que está pasando en este tiempo no es nada comparable con lo que viene. Lo que hasta ahora está pasando, lo que hemos visto, no es nada comparable con todo lo que viene, con todo lo que nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Y no hay forma, escuche, no hay manera de que nosotros podamos permanecer firmes hasta el final y ser salvos, como dijo nuestro Señor Jesús, si nosotros no vivimos con un corazón humillado y rendido delante de nuestro Padre Celestial. Eso no es simplemente vivir una vida cristiana sin humillación. No es simplemente vivir una vida cristiana porque pensamos que estamos dentro de una iglesia, entonces ya somos salvos. No se trata simplemente de pensar que porque somos evangélicos cristianos ya nosotros tenemos ya la salvación asegurada y que somos ya pues representantes del reino de Dios. Si nosotros no lo podemos hacer de la manera como Dios diseñó y estableció que lo representemos. A Dios no lo representamos a nuestra manera, a Dios lo representamos por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios da testimonio de que realmente nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nosotros nos comportamos de la manera como lo tenemos que hacer para que la gente lo vea a Él a través de nosotros. Para eso hay que humillar nuestro corazón. Para eso nosotros necesitamos reconocer qué áreas de nuestra vida no están alineadas con el diseño de nuestro Padre Celestial. ¿Qué áreas de nuestra vida no están fundamentadas en la palabra de Dios? ¿Qué área de nuestra vida aún le siguen fallando al Señor? ¿Por qué? Cuando nosotros podemos diferenciar, cuando nosotros podemos conocer la diferencia, valga la redundancia, entre lo que es ser humillado a humillarse, es muy diferente. Es muy diferente. No es lo mismo humillarse que ser humillado. No es lo mismo. Una cosa es humillarse y otra cosa es ser humillado. Miren, cuando alguien es humillado por el hombre o por las circunstancias es porque nunca se humilló delante de Dios a tiempo. Yo lo voy a volver a repetir porque es muy importante que en este tiempo nosotros entendamos algo. Que el orgullo, un mal tan grande en el ser humano hoy y más mal todavía es si somos hijos de Dios. Porque como hijos de Dios no podemos permitir que el orgullo nos gobierne. Como hijos de Dios no podemos permitir que el orgullo se entrone en nuestro corazón y gobierne nuestras vidas. Cuando una persona es humillada por las circunstancias, cuando una persona es humillada por el hombre, cuando una persona es humillada por el mismo enemigo, es porque no se humilló a tiempo delante de Dios. Y esto es tan impresionante, porque Dios nos hace a nosotros el llamado a que nos humillemos delante de su presencia, que vengamos delante de Él en una humillación total. Cuando Él nos dice que humillemos nuestro corazón delante de Él y Él nos exaltará a su tiempo. Él nos está diciendo, venga, humíllese. Estás pasando por una situación difícil, ven y humíllate delante de mí, yo te exaltaré a mi tiempo. Estás pasando por una enfermedad, ven delante de mí y humíllate y yo te exaltaré a tu tiempo, a mi tiempo. Cualquier circunstancia que estés viviendo ahorita, ven y humíllate, que a mi tiempo yo te voy a exaltar, o sea, te voy a sacar en victoria. Te voy a sacar en victoria, pero para eso tenemos que ser obedientes. Entonces, vemos en este tiempo situaciones terribles pasar en muchos hijos de Dios, donde muchos no lo entienden y muchos dicen, pero ¿y por qué yo estoy pasando esto? ¿Pero por qué yo estoy viviendo esto? ¿Pero por qué Dios está permitiendo que yo viva esto? ¿Pero por qué Dios está permitiendo que yo tenga que pasar por tal situación? Porque seguramente cuando Dios te llamó a que te humillaras, no lo hiciste. Y luego tienes que enfrentar las consecuencias de ser humillado por las circunstancias, de ser humillado por el hombre, por la sociedad, por cualquier situación, o aún por el mismo enemigo, por el diablo. Porque cuando Dios nos llama a humillarnos delante de Él, no lo hacemos.
son procesos que nosotros tenemos que vivir para que aprendamos. El orgullo, mis amados, siempre se va a oponer para que nosotros nos humillemos delante del Señor. Escuche. Si hay alguien, preste atención a esto, porque si hay alguien que siempre se va a oponer para que nosotros no humillemos nuestro corazón delante del Señor, es el orgullo. El orgullo. El orgullo siempre se va a oponer a que nos humillemos delante de Dios. Siempre. ¿Qué pasa con el orgullo? El orgullo nos hace ver a nosotros que no es necesario, que no hay necesidad de que nosotros nos humillemos delante del Padre Celestial. El orgullo siempre nos va a decir, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien, tú no tienes ningún problema, tú estás bien. El orgullo nos hace creer que somos hasta perfectos. El orgullo nos hace creer a nosotros que no tenemos necesidad ni de Dios. El orgullo se generó en el corazón de Satanás. Recuerden que el orgullo se generó en el corazón de Satanás. Y ese orgullo es el que hoy en día gobierna a muchos hijos de Dios. Muchas personas en este tiempo gobernadas por el orgullo. Y no se han dado cuenta por lo mismo, porque ese mismo orgullo le hace creer que está bien, que está bien, que está bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, todavía tiene orgullo en su corazón y piensa que, porque quizás lleva muchos años sirviéndole al Señor, porque lleva toda su vida sirviéndole al Señor, porque se sabe la Biblia de memoria, porque todo lo que hace lo hace y le parece que todo es fenomenal, estupendo y maravilloso, pero si hay orgullo en el corazón, simplemente es un religioso. Oiga, peor todavía, porque la Biblia dice que somos hipócritas cuando nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios, pero que realmente no lo somos. Mire, en la Biblia nosotros encontramos una parábola y yo les voy a dar lectura porque encontramos una parábola y tiene como título en la Biblia, dice la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Escuche. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 18. Y yo les voy a leer desde el 9 al 14 para que podamos entender mejor. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Esto en pocas palabras, resumiéndolo, es orgullo. Orgullo, simplemente orgullo. Dicen que tenían mucha confianza, así lo dijo, que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. El versículo 10 dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Escuche, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y en el versículo 14 dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Muchas veces nosotros, mis amados, en nuestro caminar con el Señor, nos hemos desviado de la voluntad del Padre. Nos hemos desviado de la voluntad de nuestro Señor y entramos en una vida llena de desorden, una vida llena de vacío, de vanidad, de vanagloria. Y ustedes saben qué pasa con todo eso, que eso genera tinieblas dentro de nosotros. Cuando nosotros dejamos que el orgullo nos gobierne y pensamos que no somos orgullosos.
Cuando nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios, pero realmente no lo estamos. Cuando nosotros pensamos que no necesitamos humillarnos delante del Señor porque estamos muy bien, porque todo el mundo está mal, menos yo. Cuando pensamos que, ¿por qué nos vamos a tener que humillar delante de Dios si no hemos hecho nada malo, si no hemos pecado, si no hemos robado, si no hemos adulterado, si no hemos matado, si nosotros no hacemos cosas tan terribles? ¿Y por qué nos vamos a humillar delante de Dios? Eso era antes, cuando muchos pensarán, eso era antes, cuando todavía estábamos en el mundo y sin Cristo. ¿Por qué tenemos que humillarnos ahora? Algunos piensan, quizás, a mí no, porque a mí ya se me reveló esa verdad, de que yo tengo que vivir humillada delante del Señor, porque si no me va a ir mal. No porque Dios me trate mal, sino porque el alejarme de Dios me expone a mí a las tinieblas. Me expone a toda obra satánica. Si yo me alejo de Dios, voy a estar expuesta a toda obra de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, cuando nosotros no entendemos, amados, de que necesitamos vivir humillados delante del Señor, porque eso es lo único que nos va a mantener a nosotros protegidos. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, el mismo Dios levanta un muro de protección alrededor de nosotros. Él levanta un vallado de fuego alrededor de nosotros. Muros de fuego levanta el Señor alrededor de nosotros. Cuando nos humillamos, Él mismo nos cuida, Él mismo nos fortalece, Él mismo nos sustenta, Él mismo nos afirma, Él mismo nos posiciona en el lugar donde tenemos nosotros que estar siempre. Cuando pensamos que no necesitamos humillarnos delante del Señor, porque yo no he hecho tal cosa, porque yo no soy tan mala, porque yo no soy tan malo como para yo vivir humillados. Eso es orgullo. Y el orgullo nos hace caminar en desorden. El orgullo nos hace caminar en vacío. Y todo ese desorden y todo ese vacío genera tinieblas dentro de nosotros. Y si no, pues vamos a irnos un poquitito más atrás. Vamos a irnos al Génesis. Vamos a irnos al Génesis y vamos a ver qué fue cómo estaba, cómo funciona todo esto de el vacío, el desorden y las tinieblas. Lo vemos en Génesis 1.1. En Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué vimos aquí? Acabamos de leer 3 situaciones muy fuertes que habían en el principio. Habían 3 cosas. ¿Cómo? Desorden, vacío y tinieblas. Desorden, vacío y tinieblas. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, mis amados, comenzamos a caminar y a entrar en una vida de total desorden. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios porque empezamos a escuchar la voz incorrecta. Oiga, en este tiempo, y es muy importante que entendamos esto, todo lo que está pasando en este tiempo, amados. Hay un engaño terrible, hay una atmósfera de engaño terrible que cada vez se va haciendo más fuerte, va en crecimiento, se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte. Es una atmósfera de mucho engaño que está trayendo demasiada confusión y está alejando a muchos hijos de Dios. Se está cumpliendo la palabra profética. Jesús dijo, muchos se alejarán de mí, muchos se apartarán de mí. En Mateo capítulo 24, él habló acerca de cómo muchas personas se iban a alejar de él. Entonces, es importante que nosotros entendamos, pues que no está hablando de la gente del mundo, está hablando de su propio pueblo, está hablando de aquellos que fueron redimidos con la sangre de Cristo, aquellos que fueron comprados a precio de sangre, está hablando de nosotros los hijos de Dios, está hablando de muchos que se alejarán de él, y cuando una persona se aleja de él es porque dejó de escuchar la voz de él. Cuando una persona se aleja de Dios fue porque dejó de escuchar su voz. Cuando una persona termina caminando en injusticia es porque dejó de escuchar la voz de Dios. Cuando una persona termina caminando fuera de la voluntad del Padre Celestial es porque dejó de escuchar su voz. Cuando alguien empieza a enfrentar situaciones difíciles dentro de su casa, con su esposa o con su esposo, con sus hijos o en el trabajo, o en la empresa, o en la iglesia,
o donde quiera que vaya, es porque dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es que la voz de Dios a nosotros nos guía. La voz de Dios nos afirma. La voz de Dios nos establece. La voz de Dios nos aconseja. La voz de Dios nos redarguye. La voz de Dios nos enseña. La voz de Dios es la que nos dice es por aquí o nos dice es por allá. La voz de Dios es la que nos dice quédate quieto o quédate quieta. La voz de Dios es la que nos dice avanza. La voz de Dios es la que nos llama a hacer todas las cosas y usted y yo tenemos que obedecer. Es la voz de Dios la que nos dice humíllate. Humilla tu corazón delante de mí y yo te exaltaré a mi tiempo, perdón. Entonces, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, empezamos a caminar en desorden. Recuerden que en el principio, en el Génesis, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Cómo estaba desordenada, vacía y en tinieblas? Y el Señor trajo orden por medio de ¿qué? De su voz. Por medio de su palabra. Él no es que pensó, él habló. Ay, voy a pensar cómo traigo orden a la tierra. No, no, no. Él habló. Él habló la palabra y la palabra inmediatamente cumplió el propósito para el cual él la envió. Dios habla. Habló en el principio, ha hablado de siglo en siglo. Ha hablado de generación en generación y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene boca y habla. Entonces, cuando Él habla y nosotros estamos atentos a lo que Él está hablando, nosotros no tenemos pérdida. No nos vamos a extraviar. No vamos a cometer los errores garrafales que cometemos todo el tiempo por no escuchar su voz. Entonces, el desorden, les voy a decir lo que es desorden en la vida de un hijo de Dios. Es todo lo que el hombre establece fuera del gobierno y la voluntad del Padre Celestial. Eso es desorden. Es todo lo que el hombre, lo que el ser humano, los hijos de Dios, establecemos fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por eso es que como estamos haciendo tantas cosas fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial, por eso es que mucha gente cae en las trampas del diablo. Por eso mucha gente cae en las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque han entrado en desorden. Yo quiero que usted esté prestando mucha atención a esto que les estoy hablando hoy, porque es una palabra direccionada. Es una palabra direccionada. Esta palabra no es solamente para algunos, esta palabra es para todos. Es para todos. El Señor nos está enseñando cómo nosotros poder prepararnos para poder vivir una vida exitosa y que en lugar de estar cayendo de trampa en trampa del enemigo, podamos vivir una vida exitosa, una vida gloriosa, una vida donde el enemigo sea el que huya de nosotros y no nosotros de él, corriéndole bases al enemigo. El desorden trae consecuencias terribles. El desorden es lo que hace que una persona se vaya perdiendo el rumbo de su destino profético. El desorden es todo aquello que el ser humano, estoy hablando de los hijos de Dios específicamente, comienza a hacer fuera del gobierno, fuera de la voluntad del Padre Celestial. Cuando estamos viviendo una vida direccionada, cuando estamos viviendo una vida guiada por el Espíritu, cuando estamos viviendo una vida donde estamos caminando en santidad, donde estamos yendo hacia la santidad, donde nosotros estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios, porque estamos conectados con su voz, porque estamos obedeciendo, porque estamos viviendo las instrucciones del Padre, estamos caminando en justicia, pero de repente nos desconectamos de la voz de Dios. Vienen las pruebas, vienen los procesos, vienen las dificultades, vienen las adversidades y en lugar de conectarnos más al Padre, nos desconectamos de Él. Cuando viene la situación adversa, ponemos la mirada en la situación y quitamos la mirada de Dios.
Cuando viene la situación difícil, empezamos a escuchar la voz del enemigo en lugar de seguir escuchando la voz de Dios. Porque cuando viene la situación terrible es como que si viniera como un remolino. Cuando vienen las circunstancias, parece como si fuera un remolino. Y muchos logran desconectarse de la voz de Dios en medio de esos huracanes y esas tormentas espirituales. Les recuerdo que Jesús iba en la barca con todos sus discípulos. Ellos iban de un lugar cruzando a otro lugar. Y en medio de ese cruce se levantó una fuerte tormenta. Y los hombres que estaban dentro de la barca, estaban muy atribulados. Y estaban muy asustados porque pensaban que se iban a hundir y que se iban a ahogar. Pero dentro de esa barca iba Jesús. Lo que pasa es que ellos iban desconectados de él. Allí estaba la presencia de Dios, pero ellos ni por enterados. La presencia de Dios estaba dentro de esa barca, pero ellos estaban desconectados de esa presencia. Estaban desconectados de la voz de Dios que iba dentro de esa barca. Ellos quitaron la mirada de Jesús y la pusieron en la tormenta. Y así hay muchos hijos de Dios hoy en día, desconectados completamente de la fuente de vida, desconectados de la voz que les guía, desconectados de la voz que les aconseja, desconectados de la voz que les fortalece, que los sostiene, que los afirma sobre el fundamento sólido. Hoy en día hay muchos hijos de Dios que apartaron el oído de Dios y no se han dado cuenta. Y ahorita tienen el oído conectado a la fuente incorrecta. Hoy en día hay muchos hijos de Dios que ya no están conectados a la sintonía del cielo, ya no están conectados a la sintonía de Dios, a esa sintonía que trae orden, a ese sonido que sale de la boca de Dios, que es el que trae orden a nuestras vidas. Hoy en día hay mucha gente, muchos hijos de Dios que están conectados a la fuente incorrecta. La pregunta es, ¿a qué fuente tú estás conectada? ¿A qué fuente tú estás conectado? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás conectada con la voz de Dios? ¿Es Dios que te está hablando? ¿Es Dios quien te habla al oído a ti? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué voz es la que estás oyendo? ¿A quién le estás prestando atención? ¿Por quién te estás dejando dirigir? ¿Por quién te estás dejando guiar? ¿Por quién te estás dejando fortalecer? ¿Quién te está sustentando? ¿Es la voz de Dios? ¿O te estás dejando dirigir por la voz de un hombre? ¿Te estás dejando dirigir por la voz de una mujer? ¿Te estás dejando dirigir por la voz de tu propio corazón o te estás dejando guiar por el enemigo a través de la voz que te susurra al oído por ahí de vez en cuando? Es una pregunta muy importante para que nos hagamos hoy y que la respondamos nosotros mismos a la luz de las Escrituras. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Quién te está aconsejando? Qué tremendo. Porque el día viernes tuvimos una vigilia gloriosa. Y el hombre que Dios usó para llevar una palabra tan poderosa el viernes a esa vigilia nos estaba hablando acerca de eso. El ministro de Dios nos estaba enseñando acerca de a quién estamos oyendo, a quién estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando? Porque a veces le prestamos más atención a la voz de la cizaña que a la voz de la vida, la voz que nos conduce a vida eterna. A veces estamos más con el corazón y con el oído conectado a la voz que nos habla para apartarnos cada vez más y más del Señor, para apartarnos cada vez más y más del propósito de Dios. Estamos prestando atención a las personas, estamos prestando más atención a lo que nos habla el hombre, estamos prestando más atención a todo lo que escuchamos salir de la boca de otras personas y nos estamos apartando de Dios. Esto es un tiempo muy peligroso, demasiado peligroso. Y esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer todos los días. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos obedeciendo?
cuánta gente llena su corazón de cizaña, cuántas personas que tienen su corazón lleno de amargura, cuántas personas que tienen su corazón lleno de resentimiento, de falta de perdón, tan llenos de pleitos, tan llenos de disensión, de contienda, tan llenas de chisme, tan llenas de calumnias, tan llenas de todo lo que tienen en su corazón y que sale por su boca, vienen y lo depositan en el oído de otra persona, contaminando. Ustedes saben, mis amados, cómo la amargura que hay en una persona puede matar a tanta gente. Cómo una mamá amargada puede acabar con la vida espiritual de sus hijos. Cómo un papá amargado puede acabar con la vida espiritual de sus hijos y cómo un hijo amargado puede acabar con la vida espiritual de una mamá o de un papá. ¿Cuántos hijos llenos de amargura en su corazón, de rabia, de resentimiento porque están llenos de orgullo y no quieren perdonar, no quieren soltar un perdón por su boca, que no quieren perdonar ni pedir perdón y que están llenos de amargura? Están contaminando a todas las personas que están a su lado, están contaminando a sus propios papás. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién le vamos a prestar atención de ahora en adelante? Porque el Señor viene alertándonos a nosotros de los tiempos que vienen. Y hay una pregunta que nos hace todo el tiempo el Espíritu Santo. ¿Estás listo para hacerle frente a todo lo que viene? ¿Tú estás lista para hacerle frente a todo lo que viene? Porque si no estamos listos, vamos a tener que enfrentar situaciones muy terribles. Y no es lo mismo enfrentarnos a las situaciones terribles y difíciles, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de entendimiento, llenos de la luz de Cristo, llenos de paz, de gozo, de amor, llenos de todo lo bueno y de todo lo que Dios preparó de antemano para nosotros, a que tener que enfrentar a los tiempos tan terribles que vienen, con un corazón lleno de desorden y de vacío. Porque un corazón desordenado es aquel que vive como le da la gana y que no le importa, que aún Dios está hablando y hablando y hablando, pero igual ni siquiera es que entra por un oído, como dice la gente, es que por un oído le entra y que por el otro le sale. No, no, es que ni siquiera entra. Peor todavía si entra la palabra y la gente no la obedece. Entonces el desorden tiene que ver con todo aquello que el hombre mismo hace fuera del gobierno de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera del diseño de Dios. Por eso es que viene el enemigo y pone trampas. Por eso el enemigo viene y pone una trampita por acá y pone otra trampita por allá. Porque el enemigo sabe quién está caminando en desorden. El enemigo sabe quién está caminando en desorden. Y una persona que es desordenada expone al peligro a otras personas. Alguien que vive en desorden pone en peligro a las personas que están a su alrededor. Esto es muy peligroso. Por eso usted y yo tenemos que vivir llenos siempre de luz y poder ordenar, mantener nuestra vida en orden para poder ayudarle a otras personas a que se ordenen, porque la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios que es dirigida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, redarguye. Entonces, el desorden es una de las situaciones más terribles que estaban en el principio según el Génesis, pero Dios tuvo que venir a traer orden. ¿Qué más había en el Génesis, en el capítulo 1? Vacío, dice que la tierra estaba vacía. O sea, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el vacío es la ausencia de diseño en nosotros. Eso es vacío. La ausencia de diseño en nosotros. Por ejemplo, alguien que está vacío. Los famosos, por ejemplo, están vacíos. Ellos tienen ausencia de diseño dentro de ellos. La gente que tiene mucho dinero, la gente que es demasiado adinerada, no solamente los famosos, gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho dinero. Lo único que tienen es eso, dinero.
pero están vacíos. Están llenos de dinero, pero están vacíos. La gente adinerada, lo único que hay en ellos es desorden y vacío. Pero también así hay muchos hijos de Dios. Así hay muchos hijos de Dios. Tienen dinero, tienen bienes y tienen todo lo que quieran, pero se sienten vacíos. Hay un vacío dentro de ellos muy grande, muy terrible. Por eso vemos a muchas personas hoy que dicen que son cristianas y se están quitando la vida. Ausencia de diseño. Estaban desordenados y vacíos. Por eso vemos a tantas personas hoy en día que aunque van a la iglesia, que aunque leen la Biblia, tienen intentos suicidas. Viven en depresión porque están vacíos. Una tristeza profunda porque están vacíos. Y ese vacío, que es ausencia de diseño, es lo que realmente los lleva a vivir en esas tinieblas tan terribles, donde ya no pueden ni sentir la presencia de Dios, donde ya no pueden ni saber cómo acudir a Él, ya no saben ni cómo orar, ya no saben ni cómo, ni de qué manera acercarse a Dios. Porque cuando una persona está en vacío, está en ausencia de diseño de Dios, o sea, el diseño de Dios no está en ellos. ¿Por qué? Porque está esa parte donde el desorden que había en su vida trajo vacío también. Y ese vacío, que es la ausencia de Dios, es lo que conduce a las personas a una desconfiguración del diseño del Padre. Como una persona que está en desorden y en vacío llega a sufrir una desconfiguración total del diseño del Padre. Por eso les vemos siempre viviendo una vida, una situación terrible, fuera del diseño del Padre, fuera del diseño del Padre. ¿Por qué? Porque cuando la persona o una pareja o una familia o un ministerio pierde el diseño del Padre, empieza a caminar en tinieblas, empiezan a vivir en tinieblas. ¿Y qué es lo que viene después? Destrucción y muerte. Destrucción y muerte. Cuando una persona o una familia, un matrimonio, un negocio, un ministerio pierde el diseño de Dios, ya el paso siguiente es destrucción y muerte. Porque ¿qué vemos de una persona que le ha servido al Señor, que ha estado allí siempre en una relación y en una comunión con el Espíritu Santo, y que ha estado escuchando la voz de Dios y que de repente deja de escuchar la voz de Dios y se empieza a apartar y apartar y apartar y apartar de Dios? Le va a pasar lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice la Biblia que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios le entregó a Adán diseño. Dios le entregó a Adán poder, le entregó autoridad, le dio gobierno, le dio identidad. Le entregó toda la tierra para que él la gobernara. ¿Por qué lo creó a la imagen y a la semejanza de Dios? Para que lo representara con su carácter. Puso la esencia, puso el Espíritu Santo de Dios dentro de él para que lo representara a él aquí en la tierra. Adán hablaba con Dios, Dios hablaba con él. Eran uno solo, tenían una relación. Adán fue creado y fue diseñado para que él estuviera conectado a la voz de Dios todo el tiempo. Adán fue un hombre creado para hacer luz, un hombre espiritual. Adán fue creado con el diseño más maravilloso y era de ser guiado y dirigido por la voz de Dios. Pero Adán se desconectó de esa voz. Adán se desconectó de la voz de Dios. Adán se desconectó de la voz de Dios en el mismo momento que decidió escuchar
a la serpiente. Entonces, cuando Adán escuchó la serpiente y le obedeció, allí sufrió una desconexión total. Y esa luz que había en él ya no estaba. El desorden lo llevó a vacío. Y el mismo desorden y el mismo vacío lo entró en tinieblas. Y Adán quedó como estaba la tierra al principio, desordenada, vacía y en tinieblas. Adán quedó en total tiniebla, porque él quedó desconectado completamente de la voz de Dios. ¿Qué le vino a Adán? Destrucción y muerte. Destrucción y muerte. Estoy hablando espiritualmente. El enemigo cumplió su propósito. Destruyó en él la relación que tenía con el Padre. Lo mató espiritualmente. Y le robó todo lo que el Padre Celestial le había entregado. Tomó el gobierno de todas las cosas. Hasta que vino nuestro Señor Jesús a quitarle todo nuevamente al enemigo para devolvérnoslo a nosotros. Para darnos a nosotros ese gobierno, ese poder, esa autoridad, esa identidad. Para restituirnos a nosotros lo que Adán había perdido. Nos dio a nosotros todo lo que le dio a Adán. Y ahora, ¿cuál es el proceso que estamos viviendo? El proceso de la restauración, el proceso de poder nosotros volver a tomar la forma y la imagen, la semejanza de Dios, parecernos cada día más y más a Él. Y eso sucede cuando nosotros conocemos a Dios, porque entre más conocemos a Dios, más nos parecemos a Él. O sea que estamos hablando de una conexión. A Dios no lo podemos conocer si no estamos conectados a Él. No podemos conocer a Dios si no estamos conectados a Él. Si no estamos conectados a su voz, si no estamos conectados a su presencia, si no estamos escuchando sus instrucciones, si no estamos escuchando su voz diciéndonos todo lo que tenemos que hacer, si no estamos escuchando su voz direccionándonos hacia dónde debemos ir, si no estamos escuchando su voz dándonos el consejo a seguir, si no escuchamos su voz acerca de todas las cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar, vamos a tener que sufrir las consecuencias de estar desconectados de su voz. Por eso necesitamos humillarnos delante de Él, porque es de la manera que vamos a poder nosotros caminar alineaditos a Dios. Cuando nosotros humillamos nuestro corazón delante del Padre, cuando venimos humillados delante de Él, rindiendo todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que representamos delante de nuestro Padre Celestial. Cuando reconocemos que somos tan imperfectos y que necesitamos la ayuda de ese Dios que es perfecto, que necesitamos el consejo del Espíritu Santo de Dios, el que no nos extravía, el que no nos hace caminar por los caminos de injusticia, sino el que nos hace caminar por los caminos rectos, por las sendas rectas, por las sendas de justicia. Es muy importante que rindamos nuestro corazón delante del Señor, porque cuando humillamos nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial, Él nos muestra en qué estamos fallando, en qué estamos pecando, qué pasos erráticos estamos dando, qué pasos en falso nosotros estamos dando, qué determinaciones estamos tomando sin el consejo de Dios. Estamos dando pasos erráticos, no estamos dando pasos dirigidos por el Espíritu de Dios. Estamos dando pasos en falso, y dar pasos en falso es demasiado peligroso porque dar pasos en falso nos puede llevar a un abismo.
Cuando damos pasos erráticos porque no nos estamos dejando direccionar por el Espíritu Santo de Dios, porque estamos desconectados de la voz de Dios, porque estamos en desorden, porque estamos en vacío, porque hemos entrado en tinieblas. Nos exponemos nosotros y exponemos a nuestra propia familia, exponemos a nuestras generaciones y exponemos a todas las personas que nos rodean y las que están bajo nuestra autoridad. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Una de las cosas en las que el Espíritu Santo de Dios siempre nos está confrontando es cuando caemos en desorden, en vacío y en tinieblas, y siempre nos está recordando el por qué caminamos a veces en situaciones que no podemos entender el por qué pasa esto, el por qué pasa aquello. Ya les dije anteriormente que es porque no estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos escuchando la voz incorrecta. Miren, ¿cuántos jóvenes, por ejemplo? ¿Cuántos jóvenes que antes escuchaban la voz de Dios? Jóvenes que entregados y rendidos al Señor, que vivían en la voluntad del Padre, servían al Señor quizás dentro de una congregación y apasionados con todas las cosas del Señor, con todo lo que tiene que ver con el reino. Y de repente empiezan a escuchar la voz de un amigo o la voz de una amiga y empiezan a dejarse contaminar su oído por lo que ellos le están hablando, por lo que ellos le están diciendo. De repente ya no los vemos con esa misma pasión, ya no los vemos con ese mismo amor, con ese mismo fuego sirviéndole al Señor, sino que los vamos viendo que cada vez se van apagando más y cada vez los vamos viendo como más apagaditos. De repente ya perdieron todo interés por las cosas santas. Y ya los vemos por ahí en el mundo practicando y coqueteando con las cosas del mundo. Ya los vemos que el lenguaje que hablan ya no es el lenguaje del reino, que ya las palabras que les salen por su boca ya no tienen nada que ver con lo que se habla en el reino. ¿Por qué? Porque ya hablan todo de lo que se han dejado llenar su corazón. Cuando empiezan a escuchar la voz incorrecta, su corazón se empieza a llenar de tinieblas. Y es algo muy terrible, mis amados. Porque cuando una persona está llena de tinieblas, lo expresa por su boca, con sus acciones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando una persona habla del buen tesoro de su corazón, está sacando lo bueno. Pero cuando una persona está lleno su corazón de maldad, de toda esa maldad que tiene en su corazón, es lo que sale por su boca. Y vemos a mucha gente que un día le sirvieron al Señor, que amaron a Dios, y de repente hoy aman el mundo, hablan todo lo que habla el mundo, hablan como habla el mundo, practican lo que practica el mundo, tienen los pensamientos del mundo en su corazón. ¿Por qué? Dejaron de escuchar la voz de Dios. Se desconectaron del diseño de Dios, se desconectaron de la voluntad de Dios, se desconectaron del gobierno de Dios. Por eso es tan importante que hoy usted y yo hagamos una autoevaluación, una introinspección de que está lleno nuestro corazón. ¿Qué es lo que está hablando nuestra boca? ¿Qué está saliendo por nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestras acciones, ¿a quién representan? Todo lo que hablamos, todo lo que nosotros le decimos a otras personas, lo que expresamos en el Facebook, lo que expresamos en el YouTube, lo que expresamos en el TikTok, lo que expresamos en el Instagram, en el Telegram y en todas las redes sociales. ¿A quién estamos mostrando? ¿A quién estamos mostrando nosotros con nuestras acciones? ¿A quién estamos mostrando nosotros con las palabras que salen de nuestra boca? Con todo lo que nosotros manifestamos, lo que estamos oyendo. Y si no es a Dios a quien estamos escuchando, si no es la voz de Dios la que está llenando nuestro corazón, pues son las tinieblas, estamos llenos de tinieblas. Y eso pasa cuando la gente
deja entrar orgullo en su corazón o nunca dejó que el orgullo saliera. Tarde o temprano se manifiesta ese orgullo. Cuando una persona cae en desorden, cuando una persona entra en vacío y en tinieblas, fue porque dejó de escuchar la voz de Dios. Cuando una persona se vuelve obstinada, se hace obstinada, deja de escuchar la voz de Dios. Cuando aún conociendo la voz de Dios, cuando aún escuchamos la voz de Dios y decidimos no obedecer a sus instrucciones, cuando decidimos no caminar bajo su instrucción, sino en desobediencia. Según la Biblia, eso es necedad. Es lo que nos hace a nosotros necios y obstinados delante de Dios. Porque desconectamos nuestro oído de su voz por estar conectados al mundo. Le prestamos a veces más atención a la gente que está en tinieblas que a la gente que está llena de Dios. Otra vez la pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién le estamos prestando el oído? Porque cuando tenemos tanto problema en nuestra vida, cuando tenemos tantos problemas en la casa, en el matrimonio, con los hijos, en la empresa, en la iglesia, en cualquier lugar donde estemos, y siempre vivimos emproblemados, con tanto desorden, con tanto vacío y en tanta tiniebla. ¿Por qué fue? Porque desconectamos el oído de Dios para conectarlo a la voz incorrecta. A veces nos dejamos ministrar todo el día por la voz incorrecta y no la voz de Dios. Hay gente que trabaja en algún lugar y quien tiene a su lado es una persona que es chismosa. Y un hijo de Dios tiene que mantenerse lleno del Espíritu Santo, si no va a terminar igual como la otra persona con la que pasa mucho tiempo. Si hay alguien que es cristiana y trabaja todo el tiempo al lado de una persona que es inconversa o que no ha conocido pues al Señor, que está lleno de desorden y de tinieblas, esa persona termina contaminándole y va a terminar en la misma condición que él o ella. Igual, esto es no solamente en el trabajo, así mismo es en la casa, así mismo es en la universidad, donde quiera que vayamos. Si pasamos más tiempo prestándole el oído a alguien que está en tinieblas, porque ya su vida está en desorden y en vacío, vamos a terminar igual que ellos. Por eso hay que alinearnos al Señor, trayendo nuestro corazón en humillación delante de Él, reconociendo que lo necesitamos, porque estamos muy expuestos, estamos demasiado expuestos, porque aún dentro de nuestra misma casa estamos expuestos. Hay papás que están expuestos, hay hijos que están expuestos, hay abuelos que están expuestos, hermanos que están expuestos a entrar en desorden, en vacío y en tinieblas, por estar escuchando la voz de alguno de ellos que está en esa condición. La incredulidad, mis amados, la incredulidad, y voy a cerrar aquí, pero la incredulidad es una de las cosas que está matando a gran parte del pueblo de Dios en este tiempo. Porque no se trata de decir que yo tengo fe. No se trata simplemente de decir, yo tengo fe, yo tengo fe. Somos expuestos para que se revele realmente la fe que hay dentro de nosotros. Cuando somos expuestos, ahí es donde realmente podemos manifestar esa fe verdadera o la fe fingida que hay dentro de nosotros. El que tiene la fe verdadera no se rinde ante las circunstancias. El que tiene la fe verdadera no importa la crisis que esté viviendo, su mirada la mantiene puesta en el autor y consumador de la fe. El que tiene la fe verdadera no se aparta su oído de la boca de Dios. El que tiene la fe verdadera, aunque el enemigo se haya levantado como río,
sabe que Jehová levantará la bandera de la victoria y se mantiene firme peleando su batalla espiritual. Porque sabe que no está solo, que no está sola, sino que Jehová está peleando su batalla y le entregará la bandera de la victoria. Que tiene la fe verdadera es el que se mantiene firme hasta el final. No suelta, no suelta, no suelta lo que Dios le entregó. Aquel que camina en la fe verdadera es aquel que está aferrado y aferrada a lo que Dios le entregó, lo que Dios le dio, lo que Dios le confió, lo que Dios le entregó, lo que puso en sus manos, lo que depositó en su corazón, lo que depositó en su espíritu. Todo lo que Dios le entregó para que se lo confió para que usted se lo administre. Estoy hablando no solamente de la casa, de los bienes, de las riquezas, estoy hablando de la familia. Estoy hablando del ministerio, estoy hablando de los hijos, estoy hablando de todo lo que el Señor le entregó. No suelta, no suelta. Estoy hablando, amados, de que hay cosas que están pasando en este tiempo y que son terribles y que vamos a tener que tomar la determinación de elegir a quién vamos a escuchar. ¿Quién te está aconsejando? ¿A quién le estás obedeciendo? ¿Quién te habla al oído todo el tiempo? Porque si no es Dios el que te está hablando, entonces estás desconectado de la voz de Dios y estás escuchando la voz incorrecta. Es un tiempo para humillarnos delante del Señor y traer nuestro corazón delante de Él en una humillación total, reconociendo que somos demasiado imperfectos, que pasamos mucho tiempo aquí abajo, conectados con este mundo, conectados con la voz de los hombres, conectados con el sistema, con todos los sistemas de este mundo, y que necesitamos estar conectados a la voz de Dios. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la humillación, cuando traemos nuestro corazón rendido delante de Dios, cuando entendemos que nosotros sin Dios no somos nada, que apartados de Dios nada podemos hacer, que necesitamos estar conectados a su voz para que podamos seguir caminando por el camino recto, por el camino de la rectitud, por el camino de la justicia, que necesitamos alinearnos a Él para que podamos permanecer de pie, firmes hasta el final. No se trata simplemente de vivir una vida cristiana, se trata de vivirla con Dios, se trata de vivirla bajo la dirección del Espíritu Santo, se trata de vivirla conforme al diseño que el Padre Celestial nos entregó, viviendo bajo su voluntad, sometidos totalmente a su gobierno. Eso es rendición, eso es humillación. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, cuando nos determinamos a obedecerle a Él lo que Él nos está diciendo que hagamos, y la palabra de Dios es clara. Si no estamos obedeciendo a Dios es porque no estamos leyendo la Biblia. Es porque no le estamos pidiendo a Dios el consejo. Es porque aún no lo conocemos. Y como no lo conocemos, no lo podemos obedecer. Nadie puede obedecer lo que no conoce. Nadie puede obedecer lo que no entiende. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te damos gracias a esta hora, mi Rey, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, papá. Gracias, gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo maravilloso. Por este tiempo, bendito Dios, en que nos estás enseñando tantas verdades, Padre, donde nos estás abriendo los ojos del Espíritu, Señor, para que podamos conocer esas verdades que están tan escondidas, Señor, y que tú las quieres revelar a tus hijos en este tiempo, Señor. Te damos gracias, papá, porque este es el tiempo más maravilloso, Señor, en que tú mismo nos estás enseñando, donde tú mismo nos estás corrigiendo, donde tú mismo, Señor, nos estás moldeando, nos estás perfeccionando, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos estás volviendo a tu diseño original, Señor. Gracias, papá. Gracias porque nos estás enseñando cómo regresar nuevamente al camino, Señor.
al camino de la justicia, papá, a caminar en obediencia, a caminar conforme a tus parámetros, conforme a tus instrucciones, conforme a tus directrices, Señor. Gracias porque nos estás enseñando obediencia, Padre. Te damos gracias, bendito Dios amado. Tú eres grande y maravilloso, te adoramos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Rendimos nuestro corazón hoy delante de ti, oh Dios. Hoy rendimos delante de ti, Señor, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros propios deleites, Señor, nuestros sueños, nuestras decisiones, Señor. Todo lo que hay en nuestro corazón y que nos quiere gobernar y nos quiere enseñar, bendito Dios, a caminar en una independencia, Señor, de ti. Todo lo que nos quiere hacer caminar fuera de diseño, Señor. Todo lo que nos quiere hacer caminar, bendito Dios, expuestos a las obras de las tinieblas, Señor. Todo lo que nos quiere hacer caminar expuestos a toda obra satánica, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a nuestros propios deseos y traemos todo lo que somos y lo que tenemos y lo que representamos delante de tu presencia, Señor. Lo traemos y lo rendimos y lo humillamos delante de ti, papá. Que no queremos, Señor, caminar en desorden y en vacío, Señor. Porque no queremos caminar fuera de diseño, Señor. Queremos caminar en tu diseño, Señor. Queremos caminar en obediencia, Padre, y poder ser esos representantes oficiales, Señor, que tú estás levantando en este tiempo, Padre amado, una generación que camina en justicia, Señor. Queremos ser parte, Señor, de este movimiento glorioso que estás levantando en este tiempo, Señor. Una generación despierta, Señor, una generación que se levanta y que resplandece, Señor, una generación que camina en justicia, que te muestra, que te da a conocer a través, Señor, del amor, porque tu amor, el amor que tú derramaste en nuestros corazones, Señor, es la esencia, bendito Dios, que podemos manifestar para darte a conocer a otros, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, gracias papá por tu paciencia, por tu benevolencia, Señor. Gracias, papito lindo, por tu misericordia, papá, gracias. Te damos gracias a esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, amén, 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 amén y amén. Gloria a Cristo, aleluya. Santo es el Señor.